Estamos bien, yo voy eligiendo las presentaciones, yo las voy eligiendo. Ok. Le paso el pasaslide para que lo vea. Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a todos su presencia en este congreso. Vamos a empezar con nuestro panel de agua y agricultura. Como todos sabemos, el riego agrícola representa el mayor consumo de agua en el planeta, con más o menos 3/4 partes de toda el agua dulce. Y asimismo, la agricultura es el principal proveedor de alimentos para la población, con alrededor del 60%. Dado el crecimiento de la población, con una cantidad de agua que por defecto es limitada y cuya disponibilidad es cada vez más errática producto del cambio climático, el agua no alcanza, ¿cierto? Como ya lo dijo el superintendente hace un rato. Y por ende se hace imperativo el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua, como son el reuso de efluentes tratados, la desalinización de aguas salobres y agua de mar. En este panel contamos con un grupo de muy destacados exponentes del mundo del agro, de la academia, de las tecnologías de riego y de tratamiento de agua, así como del desarrollo de proyectos que tienen un gran aporte que hacer a la discusión, la cual ya no es acerca de si se pueden o no usar nuevas fuentes de agua para la agricultura, sino que hablaremos de cómo lo han venido haciendo, cómo se hace y cómo se proyecta en el futuro cercano. Entonces, como ya dije, la discusión no es sobre la viabilidad, sino que se trata de buscar la combinación de elementos que hacen factibles los proyectos de riego con nuevas fuentes de agua para que sean sustentables y económicamente rentables e incluso puedan ser un factor de desarrollo en nuestro país y región. Le vamos a ir dando la bienvenida a nuestros participantes, yo los voy a ir presentando. Cada uno de ellos va a hacer una presentación de 10 minutos para que cuando hayamos terminado la ronda de los 5 presentadores pasemos a la sección de preguntas. En primer lugar, llamo a presentar a María Emilia Undurraga, de la Universidad de San Sebastián, decana de la Facultad de Agronomía. María Emilia, agrónoma y magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile y máster en Política de Desarrollo Internacional de la Universidad de Duke. Tras un tiempo apoyando emprendimientos de mujeres rurales, ha desarrollado una carrera en el sector público, donde destacan sus roles como ministra de Agricultura y directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, donde impulsó la primera Política Nacional de Desarrollo Rural y la Estrategia de Sustentabilidad del Sector. Hoy se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián, desde donde busca impulsar el desarrollo sostenible de los territorios, promoviendo el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la conservación de la naturaleza. Bienvenida, María Emilia. Muchas gracias, Ivo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación a conversar acerca de tan importante tema. Espérenme, ahí pasa acá, pero no acá. Vamos a pedir. Pero por mientras vamos a agradecer la conversación que acabamos de tener. Ahí sí. Gracias. ¿Tengo que hacerlo acá? Okay. Muchas gracias. Ya conversamos acerca de... Ahí sí, gracias. Conversamos acerca del marco general y pudimos tener algunos detalles de la normativa, que siempre la tomamos como una piedra de tope. Pero este panel empieza a hablar el para qué estamos hablando de esto. Ya nos decía Ivo, cerca del 75% del agua en Chile se utiliza para la agricultura. Pero la primera invitación que quería hacerles hoy día es llevarlos a una nueva mirada, porque no estamos hablando de agua para la agricultura, estamos hablando de agua para los alimentos que necesitamos cada uno en nuestras casas. Cuando llevamos esta conversación en esta tensión muy urbana de hacer una dicotomía entre si es que es agua para el consumo o agua para la agricultura, como si fuera un problema de unos pocos que están además fuera de la ciudad, dejamos de traer esta problemática a instancias más amplias donde incorporemos la agricultura como parte de la cadena de una alimentación que requiere hacerse cargo de la seguridad alimentaria del país y del mundo. Por eso, cuando hablamos de agricultura, agua y agricultura, no vamos a hablar solamente de agricultura, sino que vamos a hablar de alimentación y además de eso vamos a hablar de desarrollo, de esas 263 comunas en Chile rurales, muchas de ellas que viven de la agricultura.
Y eso está en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordar que el segundo objetivo ODS es hambre cero. Y esa hambre cero la vamos a lograr no solo gracias a la agricultura, sino que cuando tengamos agua y suelo, que cada día es más escaso, pero sin embargo con más tecnología. Por eso las preguntas de innovación acá son fundamentales. Y esta objetivo, esta meta, va a ser aún más profunda, entendiendo que vamos a tener un aumento de la demanda al 2030 de alimentos de un 20%, entendiendo el aumento de la población mundial. Y este gráfico nos muestra cómo vamos en este objetivo de desarrollo sostenible. Esto muestra la prevalencia del hambre y la cantidad de personas en el mundo que viven con hambre. Hoy, más de 800 millones de personas viven con hambre en el mundo. Y para las agricultoras y agricultores, ese es nuestro propósito. Muchas veces nos quedamos en el campo, dentro de la cerca, pensamos cómo producimos, pero nos olvidamos que nuestro gran propósito es alimentar. Y eso, bueno, ustedes ven ahí la curva, después de la pandemia y específicamente después de la crisis de Ucrania, fue profundizado. Y desde el 2015, donde declaramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo no hemos sido capaces de disminuir ese indicador, sino que ha aumentado con los años. Y esto es el caso de Chile, cuando traemos esta conversación acá. Cuando hablamos de agua para los alimentos, estamos hablando de agua para un consumo. Los chilenos gastan en promedio, según la última encuesta de presupuesto familiar, un 21% del presupuesto. Pero además, cuando eso hacemos un zoom en los hogares más vulnerables, en aquellos más vulnerables cerca del 32%, o sea, un tercio del presupuesto de las familias de Chile se gasta en alimentos. Por lo que poder contar con agua para producirlo no es solamente, y lo voy a insistir durante todos estos 10 minutos, pensar en los agricultores y agricultoras, sino que es pensar también en cómo vamos a tener una estrategia de seguridad alimentaria para todas nuestras ciudadanos. Eso es lo que vivimos el último tiempo por los conflictos de Ucrania, ya vimos por qué, pero Chile estuvo, y lo pudimos ver todos, enfrentados a un IPC muy alto en alimentos. Todavía tenemos un 8% de IPC en alimentos. Eso, como ya vimos, le pega o le impacta a las familias vulnerables de forma más decidida. Pero la invitación era hablar de agricultura. Les voy a dar un pequeño contexto, entendiendo que no todos aquí están en el ámbito de la agricultura. En Chile, más o menos, se usa el 17% de los suelos en agricultura. Ese también es otro mito. Uno piensa que todo el suelo que está fuera de las ciudades se usa en agricultura. El 17% se usa en agricultura. Principalmente son praderas y solo un 10% de todo lo que se usa en los cultivos anuales y frutales. Y ahí también tenemos las plantaciones forestales en ese gráfico. ¿Qué representa como actividad económica? Ocupa 620.000 personas de forma directa. Esto no habla de cuáles son todos los empleos indirectos. Y también representa casi el 20% de las exportaciones, o sea, hay 19.000 millones que son ingresos que nos permiten después poder comprar aquellos bienes y servicios que nosotros no podemos proveer de forma particular en nuestro país. Y como el nexo siempre no es solo la agricultura, cómo producimos, es cómo lo traducimos en lo que nosotros comemos. En Chile se produce la mitad del trigo que nosotros comemos, del pan que se come día a día. El 40% de la carne, el 75% de la leche. Y en las frutas, como pueden ver, el 100%. ¿Y eso qué significa? Que como país nos hemos ido especializando en productos que por la contratemporada podemos vender a mayores precios, y nosotros importamos ciertos productos que además utilizan más agua que lo que nosotros producimos al exportar. Muchas veces uno dice, oye, ¿por qué estamos exportando si estamos con sequía? Bueno, si nosotros hacemos la balanza comercial, más o menos son 10.000 millones, importamos 9.000 millones en alimentos. Pero si hacemos la balanza comercial de agua, perdón, no comercial, la balanza de agua, y medimos cuánto usamos en producir aquello que exportamos, y le restamos el agua que se usa en los países de afuera y que importamos, la balanza es positiva. Seguimos importando agua. ¿Qué importamos principalmente nosotros? Carne y cereales, los dos productos que requieren más agua para producirse.
Y aquí quería también, ahí tengo un cierto sesgo, el sesgo rural es uno y el sesgo regional es otro. Muchas veces hablamos de los promedios y en el campo no nos sirven los promedios porque la realidad, y en el agua tampoco, lo que pasa en cada una de las regiones, cuencas, etcétera, no refleja el promedio. Entonces, siempre decimos el 74% del agua se usa en la agricultura y yo digo /alimento. Pero si es que eso lo llevamos a las regiones, miren cómo el amarillo es agua en la agricultura y, por ejemplo, el azul, que es minería, que a nivel nacional es el 3,2%, bueno, en Antofagasta es un porcentaje de cerca del 50%. Y cuando nos vamos a los lagos, cuando el agua consultiva no es tan relevante para la agricultura, bueno, las industrias empiezan a tomar mayor relevancia. O sea, el análisis de dónde se gasta, quiénes gastan en cada una de las regiones también es muy distinto. Y ahora me voy a ir al agua en la agricultura propiamente tal. Cerca de 1,8 millones de hectáreas se cultivan, son de riego, pero la mitad se riega, la otra mitad secano, es lo que uno llama las praderas que se riegan con la lluvia, digamos. Entonces, tenemos que hacer también distinciones entre aquella agricultura que utiliza el riego y eso después no es para ahora, para quien le interesa, en el fondo además tiene diferencias muy importantes entre un cultivo y otro. Los frutales están casi completamente tecnificados o en riego y hay otros cultivos que tienen una menor proporción de riego. Y cuando hablamos de riego, y aquí también la innovación es parte importante de lo que tenemos que incorporar en la agricultura, tenemos que avanzar en tecnificar el riego. Cerca del 40% del riego hoy día sigue siendo por tendido. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una eficiencia muy baja. Y ahí como agricultura también tenemos mucho que aportar en este desafío de la seguridad hídrica. Hemos tenido múltiples instancias público, privada, sociedad civil para discutir el tema del agua. Aquí pudimos ver normativa, pero también es importante que veamos, ya lo decía la María José anteriormente, la integralidad de la gestión. Y yo diría que no solamente la integralidad de la gestión, sino que la integralidad del desafío. Esto no es solo seguridad, es también calidad, lo decían en algunas preguntas, es el marco legal y es también ejes que son transversales para poder facilitar esta adaptación a esta nueva condición. ¿Por qué? Porque eso tiene que realizarse además de una forma diferenciada, ni siquiera por región, por cuenca. Tenemos 101 cuencas, como sabemos, y hay una gran diversidad en ellas, no solamente entre cuencas. Y ahí las soluciones, como decían en el panel anterior, no es una solución única ni siquiera en una cuenca. Lo que pasa en la costa es muy distinto a lo que pasa en la cabecera. Hay distintas formas y poder sentarnos distintos actores también nos va a permitir tomar decisiones que complementen esas opciones. Y aquí ya para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos? Sin duda la gran palabra aquí es la adaptación. Nosotros como país somos un país pequeño que tenemos poco que hacer en mitigación. Por cierto, tenemos que sumarnos a la carbono neutralidad y disminuir las emisiones. Emitimos 0,26% de los gases de efecto invernadero, pero sin embargo somos de los 9 países más afectados por el cambio climático. Nuestro foco es la adaptación. Tenemos que adaptarnos porque independiente que dejemos de emitir, las consecuencias del cambio climático nos van a llegar y en el agua se expresan de forma muy profunda. Este es un gráfico que muestra balance hídrico. Esta es la situación. Balance hídrico es lo que llueve menos lo que se evapora. Y esta es la situación actual. Y cuando nosotros proyectamos esto al 2050, este es el gráfico para la zona centro de nuestro país, centro bien ampliado. Y eso quiere decir que se proyecta un déficit hídrico que va a tener que ser muy distinto, como ven, dentro de las regiones, en las distintas sectores. Y requiere de una acción coordinada. Y aquí ya sí voy a la última. Estos desafíos y oportunidades no solamente tienen que enfocarse en cómo tenemos nuevas fuentes. Por cierto, este es el foco de este seminario, pero tenemos que combinar la discusión de las nuevas fuentes con el objetivo y el propósito que va más allá. ¿Cómo somos más eficientes en el riego en el caso de la agricultura? Tenemos que hacer, no solamente pedir más agua, sino que cómo podemos hacernos parte del desafío de que con menos agua tenemos que producir más para una población que requiere una alimentación saludable. Cómo avanzamos en infraestructura y cómo no dejamos atrás la calidad de agua. Y para eso las políticas públicas van a ser fundamentales para acompañarnos en este proceso de adaptación.
Aquí voy a aprovechar de pasar el dato, ya voy a terminar. Estamos hoy día en la Universidad de San Sebastián, ya decía Ivo, y estamos en un centro de agua con un enfoque bastante integral. Había más y algunos integrantes del centro social, ambiental y económico. La idea es poder tener una mirada integral, no separar los usos, no separar ni siquiera lo económico, social y ambiental. Dentro de lo económico no podemos separar lo sanitario. Cuando tenemos respuestas integrales vamos a poder mostrar una solución que no deje a nadie atrás. Eso ya vamos a conversar con los otros panelistas porque hay algunos ejemplos que ya en el mundo se están dando. Muchas gracias. ¿Alcancé los 10? Ya, tengo que irme allá en el... Muchas gracias, María Emilia. Muy contundente análisis en tan poquito tiempo que le dimos. Profesor Luis Gurovich, a continuación. Profesor Luis Gurovich, de GEA Consulting, es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, PhD del Instituto Tecnológico de Israel, con más de 50 años de experiencia en proyectos relacionados con la eficiencia de sistemas de riego superficial y presurizado, diseño y operación agronómica de sistemas de riego, así como relaciones riego-rendimiento de cultivos agrícolas en Chile y en otros países de América Latina. Consultoría con empresas agrícolas y empresas de riego presurizado, 40 años de experiencia en la formación de profesionales agrónomos, ingenieros agrónomos e ingenieros civiles hidráulicos, como parte de las actividades académicas como profesor titular de la Universidad Católica. Estas actividades incluyen la implementación de proyectos de investigación científica y estudio de desarrollo tecnológico, dando como resultado 4 libros de texto sobre riego agrícola y más de 100 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales indexadas. El profesor Gurovich es expresidente del directorio de la Asociación de Riego y Drenaje de Chile, AGRID, y actualmente su vicepresidente. Bienvenido, Luis. Sí, aquí. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ivo. Gracias por tu presentación. Voy a tomarme los 10 minutos correspondientes para que hablemos de un tema bien concreto y la pregunta es si el agua desalada es la solución para el futuro de la agricultura de riego. No nos olvidemos que la agricultura de riego produce el 60% de todos los alimentos que se consumen en el mundo y consume el 75% de toda el agua dulce que hay disponible. Estoy hablando de agua superficial y agua subterránea. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿el agua desalada es la solución para el futuro de la agricultura de riego? Y la respuesta es sí y no. Y aquí vamos a ver cómo funciona la cosa. ¿Cuánta agua utiliza la agricultura de riego? En términos de volumen, y estoy hablando de un promedio nacional, estamos hablando de alrededor de 6.500 metros cúbicos por hectárea. Esos son 6,5 millones de litros por hectárea que se consume en la agricultura. Las plantas consumen esa cantidad. En realidad la consume el clima y el agua pasa por la planta, pero decimos que son las plantas las consumen. Pero eso no es todo. También necesita un caudal, porque la cantidad de agua que consumen las plantas no es pareja a lo largo del año, y en los momentos de máxima demanda evapotranspirativa estamos hablando de alrededor de 10 milímetros por día, que significan 100 metros cúbicos por hectárea al día. 100.000 litros de agua por hectárea al día en los meses de más calor y más radiación en el verano. Y también en la agricultura hay periodos en los cuales se riega y periodos en los cuales no se riega. Regamos desde fines de la primavera, todo el verano y una parte del otoño, o sea, se riega durante 6 meses y los otros 6 meses no tiene consumo de agua la agricultura de riego. Y la época crítica de mayor demanda son solamente 40 días durante el verano, ¿no es cierto? Más o menos desde el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero vamos a tener alrededor de 40 días en los cuales tenemos un consumo máximo. Por lo tanto, hay que considerar que hay que acumular agua, ¿no es cierto?, de alguna manera cuando no se está usando, y también hay que distribuirla. Y ambas dos actividades tienen un costo, y como vamos a ver, no es un costo despreciable, es muy importante dentro de los recursos hídricos. Bueno, ¿cuánta agua de mar, o incluyendo también agua salobre, se desaliniza hoy en el mundo?
y estamos ya muy bien avanzados del orden del agua que necesitan 500 millones de habitantes. Eso es a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que tenemos que tener por lo menos 170 litros por habitante al día para poder suplir los requerimientos que tiene una sociedad bien aprovisionada de agua. Estamos también aquí en Chile en lugares donde estamos con 25 litros de agua al día porque no hay mayor disponibilidad. Eso significa 62 metros cúbicos por habitante al año. Y le vamos a sumar a eso un 15% adicional, que es el agua que más o menos ocupa la industria y la minería. Por lo tanto, entonces, de agua de mar desalinizada se utilizan 35.000 millones de metros cúbicos al año. Y este es lo que llamamos uso no consultivo en esa parte. Entonces, si yo tomo toda el agua que se desaliniza y la quiero aplicar para la agricultura, estamos regando 5,5 millones de hectáreas, o sea, un 2% del total. Por lo tanto, el futuro se ve tremendamente promisorio. Si estoy regando el 2%, me queda el 98% todavía para incorporarlo a la agricultura. ¿O no? Veamos. Bueno, hoy en día se usa solamente un 0,5% del agua que se está desalinizando para el riego agrícola directo, solamente un 0,5%, y eso equivale a 275.000 hectáreas. ¿Cuáles hectáreas? Aquellas que tienen cultivos de mucho valor comercial y en productos generalmente producidos en invernaderos de alta tecnología. Estamos produciendo, ¿no es cierto?, tomates para las ciudades más importantes de Arabia Saudita, por decir algo, porque pueden pagar los costos del agua desalinizada. Por eso es tan poca la superficie que eso es directamente, o sea, de una planta desalinizadora la llevamos directamente a la producción agrícola, es muy poco todavía. Y la causa de esto es que los cultivos agrícolas no tienen la rentabilidad para justificar el costo del agua desalinizada directamente para la agricultura. ¿Cuál es el costo que tiene el agua de mar desalinizada? Y en una planta de osmosis reversa, ¿no es cierto?, de última generación, son datos del año 2023, en una planta grande que produzca el agua potable para alrededor de 3,6 millones de personas. Estamos hablando de una planta que tiene 624.000 metros cúbicos al día de producción. Llegamos a un valor de $0,58 por metro cúbico, de los cuales 0,41 es el OPEX. Y 0,17 es el CAPEX, o sea, la amortización del capital que se necesita. Esta es la planta Sorek B de Israel, que es de las más avanzadas del mundo, la que tiene los menores costos por su tremendo tamaño. Entonces, una planta de 4 millones de personas, ¿no es cierto?, tiene un costo de ese valor. Cada planta más pequeña que eso tiene un valor un poco más alto por metro cúbico porque hay una economía de escala. Entonces, si nos vamos al consumo agrícola de 6.500 metros cúbicos por hectárea, vamos a tener que pagar solo en la producción del agua casi $4.000 más por hectárea en agua. Y no hay cultivo que pueda pagarlo, ¿no es cierto?, que pueda pagar un costo adicional. Solo la producción. No he metido todavía el CAPEX de la distribución del agua, que está estimado más o menos en $0,1 por metro cúbico por cada 100 kilómetros de distancia, ni tampoco el OPEX de la distribución, que está estimado en $0,2 por metro cúbico por cada 100 metros de altura que tenemos que bombear el agua hacia los valles productivos. Así que estamos con un agua realmente bastante cara. ¿Estamos mal? No estamos mal. Por suerte que no estamos mal. ¿Cómo se resolvió en el mundo este dilema del costo impagable por la agricultura? Primero, orientando toda la producción de agua desalada a un primer uso como agua potable de la población. Y así es como funciona el mundo. Primero el agua que se desala del mar va a la población para que se use como agua potable. Luego recolectamos toda esta agua potable ya utilizada, lo que llamamos el efluente, se usó como agua potable y le damos un tratamiento sanitario primario, secundario y terciario a este efluente y lo dejamos con calidad de agua para el riego. O sea, le damos un segundo uso. Y ahí sí que el agua desalinizada de mar
puede usarse para la agricultura desde un punto de vista comercial. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día en el mundo. Esta agua, entonces, después que la hemos tratado, hay que distribuirla, hay que llevarla a la agricultura. Y para eso, entonces, los países donde se está trabajando seriamente en este tema han inventado una red de tuberías de un color morado, como se ve ahí, que lleva el agua servida tratada con calidad de agua para riego hasta el agricultor. A diferencia de lo que nos establece nuestra legislación en Chile, que el tratamiento de agua obliga a botarlo de nuevo a los cauces naturales, ¿no es cierto?, para que pueda ser utilizado aguas abajo. Y eso entonces es una limitante bastante grande. ¿Cuál es el secreto para que esto haya funcionado en países como Israel y otros? Es que se ha sincerado el valor del agua según su costo efectivo de producción. Lo paga cada consumidor. El primer tratamiento de desalinización lo paga las personas que usan esa agua potable. Y luego, el segundo uso lo pagan los agricultores y lo que tienen que pagar es el tratamiento sanitario que se hace a esa agua, más la distribución, por supuesto, para tener el agua. Cuando se ha logrado esa situación en que los usuarios pagan realmente el valor, el negocio funciona perfectamente bien. Y las concesiones que se hacen para desalinizar el agua de mar y para su utilización, primero por la ciudad y después en la agricultura, duran pocos años, duran 5 años o menos en algunos países. ¿Por qué? Porque si la empresa que tiene la concesión ha hecho bien su trabajo y ha cumplido con sus compromisos, se le renueva automáticamente la concesión. Y si no lo ha hecho bien, pierde todo su capital que ha invertido porque no ha cumplido con la ley. Y por lo tanto, entonces, todo el sistema de control es un sistema muy pequeño, con muy pocos funcionarios y que se puede hacer en forma muy rápida porque cumplió o no cumplió con las normas a las cuales se comprometió. Y si no cumplió, perdió su concesión. Bueno, entonces, resumiendo esto, el agua de mar, primero la vamos a tratar para que sea agua potable y luego la vamos a retratar para que sea agua residual y esa la podemos llevar hacia el riego. ¿Por qué? Porque está el tema de los costos y también está el tema de los volúmenes y las fechas en las cuales se van a ocupar los volúmenes en la agricultura. También entonces se han desarrollado cosas adicionales como hacer nuevas zonas agrícolas, como por ejemplo los proyectos de Sala Choapa, Cramsa y Green Atacama aquí en Chile. Son lugares donde hay muy poca o nada agricultura, el valor del suelo es prácticamente cero y se producen en esos lugares por efecto del clima cultivos que son de alta rentabilidad como primores. Entonces ahí sí se justifica, pero son superficies muy pequeñitas y eventualmente usando el agua salada en riego agrícola en zonas muy cercanas a ciudades o grandes zonas pobladas que se abastecen con agua desalinizada si es que las condiciones ecológicas y comerciales de los cultivos son favorables. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que podemos hacer también swaps geográficos, dejando los valles más alejados, los valles de más arriba, toda el agua disponible para riego actual y produciendo el agua potable desalinizada en las zonas costeras. Y de esa manera nos evitamos los costos de transporte de un lado al otro. No llega más agua a las ciudades que está siendo ocupada en el campo, se queda en el campo, en cambio en la zona poblada de la parte más costera se utiliza entonces el agua desalinizada para el uso de la ciudad. Imagínense lo que eso significa con lo que hemos oído acá, ¿no es cierto? La complejidad legal que hay detrás de todo esto para poder hacer los swaps y las inversiones en infraestructura que se necesitan hacen entonces que este tema de swaps, que en otros países funciona bien, aquí sea una cosa que yo la veo bastante complicada. Entonces, cada proyecto de desalinización para uso directo en producción agrícola tiene un precio objetivo del agua que permite evaluar si el proyecto puede ser rentable y sustentable considerando el costo real del agua desalada del cual ya hablamos. Y en el fondo, el paradigma es que hay que mover la discusión desde la agricultura no flota con el precio del agua desalada a, dado el precio, qué tecnología y qué cultivos nos permiten hacer factible el uso de agua desalada. Entonces, no es la panacea, no nos va a resolver el problema agrícola el agua desalada, pero sí es posible que en algunos proyectos sea de alta rentabilidad. Para terminar, ¿cuál es el contexto al año 2023? ¿Qué porcentaje de agua de mar se utiliza para consumo urbano e industrial por osmosis inversa, que es el método más importante?
Singapur, el 90% de toda el agua de Singapur es agua desalinizada del mar. No tienen otra fuente. El 10% que falta lo traen en barcos aljibes, porque no hay fuente de agua en la isla. En Israel se ha llegado ya a un 78% del agua. Son los dos países más importantes en este sentido. ¿Y cuál es el porcentaje de los efluentes urbanos e industriales que se tratan para ser usados en riego de los cultivos agrícolas? En Israel se trata el 92% de las aguas servidas, en España el 27% es la que le sigue, y en Estados Unidos el 11% del total del agua residual se trata para ser usada en la agricultura. O sea, hay un camino importante para llegar. Pongamos entonces esto en contexto nacional. Si tomáramos el agua de los 19 millones de chilenos, toda el agua que producen las casas de los 19 millones de chilenos, y la calculáramos a 170 litros por persona al día, tendríamos entonces que hacer un tratamiento del orden de los 1.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Alguien ya había dado una cifra muy cercana. Si hiciéramos ese tremendo esfuerzo de darle tratamiento a todas las aguas servidas del país, de los 19 millones de habitantes, podríamos llegar a regar 180.000 hectáreas solamente. O sea, un 16% de la agricultura. Obviamente no vamos a lograr llegar a tratar muy pronto lo de los 19 millones de agua, y por lo tanto el aporte que podemos tener de las aguas servidas alcanza para menos del 20% de la superficie agrícola. Hay 350.000 hectáreas de riego por goteo, que representan prácticamente un 50% de la superficie regada total, y en eso somos un líder mundial, ¿no es cierto? Y actualmente en promedio hay unas 20.000 hectáreas que están entrando a la agricultura regada por métodos de alta tecnología, a pesar de los terrenos regados que se han ido abandonando por efecto de la sequía. O sea, estamos avanzando bien en tecnología, no hay ninguna duda. ¿Qué pasa con el saneamiento de las aguas urbanas e industriales? Hay problemas de titularidad legal, no sabemos de quién son esas aguas. El proceso terciario está abarcando muy poca del agua servida, solamente tenemos procesos primario y secundario. Dejamos fuera el 22% del agua servida que tiene como tratamiento tirarla al mar de vuelta. Las redes hidráulicas de distribución especial prácticamente no existen en el país para usar estas aguas tratadas. Y el tema entonces de la desalinización del agua mediante osmosis inversa tiene los costos de producción y los costos de conducción y distribución. Y el gran problema de nuestro país, que también ya lo hemos visto aquí, el tema de la permisología, en el cual cualquier idea, por brillante que sea y maravillosa que sea, se diluye rápidamente por efecto de esta tramitología indescriptible que tenemos en nuestro sistema. Bien, ¿qué es lo que viene para los próximos 15 años? Tenemos un traslado de la agricultura hacia la región más centro-sur y sur. Vamos a tener cultivos de más alto valor porque tenemos muy buenos mercados para nuestros productos en la parte de exportación. La mayoría de las áreas nuevas van a ser regadas mediante sistemas presurizados y el monitoreo y control efectivo de los niveles de freático, tener una comprensión y gestión de la hidrología de las cuencas, que es un desafío importante porque no lo tenemos. En las zonas de nueva agricultura vamos a usar aguas residuales en alrededor de la agua producida por 2 millones de habitantes en pequeñas plantas de entre 50.000 a 200.000 habitantes, y esta agua nos va a permitir regar 150.000 hectáreas más, y parece ser que ningún uso de agua de mar desalada va a ser factible para ser usado directamente, sino que va a ser primero usado por la población. Hay una creciente reducción en la disponibilidad de agua, aguas residuales de 12 millones de habitantes son tratadas. Se considera entonces el aprovechamiento de agua de mar desalada en un primer uso para uso urbano y luego para un segundo uso agrícola. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por tu visión. Vamos a invitar a Beatriz Saiz, de GS INIMA, nos acompañe. Beatriz, por favor. Beatriz. Para uso del agua en agricultura. De forma primera voy a hacer una breve introducción, luego pasaré a explicar la planta y acabaré con unas ideas finales importantes. Bueno,
Como soy la primera de mis compañeros en exponer, me he permitido el lujo de hacer una pequeña introducción de la empresa Gesinima Environment. Para quienes no la conozcan, Gesinima Environment es una de las empresas con mayor número de proyectos de tratamiento de agua en concesión. Pertenece al grupo GS, que es uno de los grupos industriales más importantes de Corea del Sur. Somos expertos en agua y energía, tanto en depuración, desalación, ciclo integral del agua, aguas industriales, y incluimos las energías renovables como parte de nuestras soluciones de plantas. Además, somos capaces de actuar en todas las fases de un proyecto, empezando desde la ingeniería, con la construcción, la concesión y la operación y el mantenimiento. Y es que llevamos 50 años siendo pioneros en el sector ambiental. Destacan proyectos nuestros como la primera desaladora del mundo en Cabo Verde, la desaladora en 2001 de Carboneras, que fue la mayor desaladora de Europa. También en 2018 la primera desaladora para agua de consumo humano en Atacama, aquí en Chile. Y por último, en 2020, la mayor planta desaladora de Omán. Somos una empresa global, con presencia global, que está en 4 de los 5 continentes. Bueno, ya para explicar el tema que nos acomete, quería dar unos datos de agua desalada y su uso en agricultura en España. Actualmente el sector de la agricultura en España consume más del 70% del agua dulce del país. En España se produce prácticamente 3 millones de metros cúbicos al día de agua desalada y más del 21% de este agua producida se destina a su uso agrícola. Pero si contamos con todo el balance de agua que empleamos en el sector de la agricultura en España, solo un 1,8% está representada por el agua desalada. La cuenca del Mediterráneo en España constituye uno de los polos de desalación más importantes y he querido destacar las plantas de este polo de desalación que destinan su agua producto para uso en agricultura. Podemos encontrar la IDAM de Torrevieja en Alicante, las desaladoras de Águilas, Campo de Dalias y Valdeventisco en Murcia y finalmente la IDAM de Carboneras en Almería. Desde hace 20 años, Gesinima es la empresa encargada de la operación y mantenimiento de esta planta, la IDAM de Carboneras, y es esta planta la que hemos querido escoger para ejemplificar una desaladora que destina su agua producto a uso agrícola. Bueno, ¿cómo surgió el proyecto de la IDAM de Carboneras? Efectivamente, como suele ocurrir, por la gran escasez de agua que sufría la zona en aquella época. Los acuíferos estaban prácticamente agotados, poniendo en peligro la supervivencia de muchos de los negocios locales de agricultura de la zona. Es entonces cuando el gremio de los agricultores y el Gobierno se ponen de acuerdo para firmar un convenio que promovía la construcción de una desaladora capaz de abastecer tanto al consumo humano de las zonas locales cercanas a Carboneras como al regadío de los campos de Níjar, en Almería. Finalmente, el promotor del proyecto es Acusur, que es el actual Aquamed, el organismo público de las aguas de las cuencas del Mediterráneo, y la empresa contratista adjudicataria fue la UTE, formada por Endesa y Gesinima. Las obras de construcción se inician en el año 2000 y el inicio de la operación de la planta tiene lugar en el 2004. Esta planta destina su producción tanto para consumo humano, consumo de agua humano, uso en agricultura, pero también para uso en agua industrial, dado que tiene una central térmica construida anexa y parte de esa producción, una pequeña parte, se destina a parte del proceso de la central térmica. Con esta planta somos capaces de abastecer a unos 122.000 habitantes de las localidades cercanas y unas 7.500 a 9.000 hectáreas de los campos de Níjar. En su momento fue la mayor planta construida en Europa hasta 2009, que se construyó la planta desaladora de Barcelona. Bueno, fijándonos un poco en los datos técnicos de la planta, tenemos de capacidad de producción 120.000 metros cúbicos día. Por supuesto, es una planta que emplea el tratamiento por ósmosis inversa como tratamiento principal de desalación. Tiene 2 líneas principales de tratamiento de 60.000 metros cúbicos día y una conversión global de agua de mar a agua producto de en torno al 45%. Aquí podemos ver las calidades de agua de mar captada y las calidades de agua producto.
Y damos cumplimiento al Real Decreto del 140/2003, que recientemente ha sido derogado por el Real Decreto 3 del 2023, que es destinado para agua de consumo humano. Esta es la línea de tratamiento de la planta, la cual voy a explicar brevemente, pero lo que quiero destacar es que es un tratamiento convencional, no por ser de uso para agua agrícola, incluso uno de estos 3 usos que he mencionado, necesitamos un tratamiento específico. El tratamiento de la planta se inicia en la captación de agua de mar. Está formada por 2 torres abiertas que están a 32 metros de profundidad en el mar y a una distancia de unos 1.500 metros de la costa. Luego el agua llega hasta la planta y se hace pasar por un pretratamiento químico para oxidar la materia orgánica y hacer una predesinfección. También hacemos un pretratamiento físico inicial pasándolo por 6 canales desarenadores que eliminan parte de las arenas y pequeños limos. Y bueno, las 14 bombas capaces de realizar esta aspiración de agua de mar residen en la cántara de aspiración. Para continuar con el pretratamiento, la etapa principal es la filtración en filtros de arena. El agua se hace pasar a través de 22 filtros horizontales a presión con relleno multicapa de arena con distinta granulometría. Y los filtros se lavan con salmuera y aire. Y finalmente, la última etapa de pretratamiento sería una filtración en profundidad, haciendo pasar el agua a través de 12 unidades de filtros de cartucho de 20 micras de paso. Una vez tenemos el agua pretratada, esta es impulsada a través de las membranas de ósmosis inversa gracias a las bombas de alta presión, que están organizadas en distribución de tipo colector común. Y son capaces de impulsar el agua a través de las membranas de en torno a una presión de 70 bares. La etapa de ósmosis inversa de esta planta está configurada en 2 etapas. Por una parte, el agua que se destina a consumo humano y a su uso en agricultura es el permeado de la primera etapa, que está constituido por 12 bastidores y unas 12.096 membranas instaladas en la en la primera etapa. Y parte de ese permeado de primera etapa se vuelve a meter en una segunda etapa de ósmosis inversa que nos permite obtener un permeado con TDS menores a 8 ppm. Es este permeado de segunda etapa el que después se destina a su uso industrial en la central térmica para inyección en turbinas. El rechazo de la etapa de ósmosis inversa, la salmuera, se hace pasar por unas turbinas Pelton que nos permiten recuperar la energía gracias a la presión a la que sale la salmuera de la etapa de ósmosis. Bueno, una vez tenemos nuestro agua producto, esta es almacenada en un depósito de agua tratada, de la que posteriormente va a ser distribuida a las distintas balsas de riego o los depósitos de almacenamiento para abastecimiento. En el caso del agua para consumo humano, recibe un post-tratamiento y remineralización del agua mediante la dosificación de CO2, dosificación de lechada de cal y un pequeño ajuste de desinfección con hipoclorito sódico. Esta planta tiene la peculiaridad de que, claro, hay una central térmica construida anexa a la planta. Entonces, el caudal de refrigeración de agua de refrigeración de esta central, cuando sale, tiene un caudal de 20 veces mayor que el de la corriente de salida de salmuera de nuestra planta desaladora. Por lo tanto, hasta ahora se ha estado enviando la salida de salmuera al canal de salida de refrigeración de la central térmica, de manera que se consiga una dilución de hasta el 5%, creando una sinergia entre las 2 plantas. Bueno, como he dicho, es una planta antigua, fue construida en el año 2000 y de hecho en 2024 están planteadas una construcción de obras de mejoras, entre las que destacamos la sustitución de las turbinas Pelton por unos sistemas de intercambio de presión de cámara rotativa. En las bombas de alta presión se les va a cambiar el motor y se les va a incluir variadores de frecuencia. También vamos a incorporar nuevas líneas de ósmosis inversa con mayor producción que sustituyan a las antiguas. Y dado que la central térmica ha llegado al final de su vida útil, se va a construir un nuevo emisario de vertido de la salmuera con sus correspondientes difusores, mediante el cual podemos cumplir con la normativa ambiental vigente. Solo para que tengamos en la cabeza unos datos de distribución del agua producto y de su uso,
el 68% del agua producto de esta planta se destina a regar los campos de Níjar, el 30% se destina a abastecer las poblaciones de Vera, Carboneras, Mojácar y Garrucha, y solo el 2% realmente se destina o destinaba a su uso en la central térmica como agua industrial. Bueno, ideas finales que quiero arrojar sobre el uso de la desalación y qué nos puede brindar para el uso del agua en agricultura. Por un lado, es bastante importante, la desalación nos puede garantizar el suministro de agua. No hay agua más cara que la que no tenemos. El no disponer de agua puede crear complicaciones económicas, sociales, de desarrollo, etc. Por otro lado, el agua que obtenemos de la desalación es un agua a la carta, con calidad esperable y controlable. Entonces, si posteriormente vamos a necesitar tratamientos adicionales para que el agua sea, que se emplee para regadío en cultivos específicos, vamos a poder optimizar estos tratamientos posteriores, porque el agua que nos va a estar llegando va a ser prácticamente la misma siempre. Luego, recordemos que la disponibilidad de este agua puede suponer la supervivencia de los negocios locales para pequeños agricultores. Y no solo eso, sino que además puede impulsar su producción. Cuanto mayor agua dispongamos, mayor cultivo podemos generar. Y finalmente, no olvidemos que la desalación es solo uno de los recursos de los que disponemos para hacer frente a la escasez hídrica y a la sobreexplotación de los acuíferos, y que la combinación de los distintos métodos disponibles que tenemos en nuestra mano es la que nos va a ayudar a conseguirlo. Gracias por su atención. Gracias, Beatriz, por traer un ejemplo tan concreto y real y antiguo, de 20 años. Buenas tardes. Bueno, primero quisiera agradecer por la invitación para presentar y para daros a conocer un poco el proyecto en el que estamos trabajando de Desalación para la Agricultura. A modo introductorio, yo creo que ya en presentaciones previas se ha podido hablar del contexto de escasez hídrica que estamos atravesando. Creo que no puedo dar más detalles que ya se han ido comentando. Pero bueno, en este caso la zona centro-norte de Chile está atravesando un proceso progresivo de desertificación a consecuencia del cambio climático. Y entre estas consecuencias nos podemos encontrar como un incremento de las temperaturas, reducción de las precipitaciones y, por consiguiente, una reducción de los recursos hídricos disponibles. Además, en un contexto de predicción de cambio climático, para el año 2030-2060 se está estimando de una reducción de hasta el 50% de los recursos hídricos para la zona central-norte y, por tanto, a su vez está habiendo un incremento de decretos de escasez hídrica tanto por sequía como por emergencia agrícola. De hecho, desde el año 2008, a día de hoy hay más de 230 decretos de escasez hídrica y de los cuales afecta a más de 250 comunas en Chile. En un contexto regional, destacando la región de Valparaíso, el 80% aproximadamente del agua desalada, del consumo de agua, se destina para consumo agrícola y el 12% se destina para consumo humano. En términos también a nivel nacional, es similar, como comentábamos en presentaciones anteriores, en las cuales se podía observar que también en el contexto nacional aproximadamente el 70% se destina también para consumo agrícola. Por ello, dado este contexto de cambio climático, es urgente buscar nuevas fuentes de agua, como se ha ido conversando en conversaciones también anteriores, como presentaciones de otros ponentes, y por ello entre el agua desalada o el reuso son necesarios para, digamos, abastecer agua tanto para consumo humano como para agrícola a largo plazo. Entre estas, digamos, alternativas, el uso de la desalación, como comentaba Beatriz, es más caro, pero tiene ciertas ventajas. Entre ellos, la desalación por agua de mar se trata de un recurso inagotable y no dependiente de las condiciones climáticas. Por tanto, es un recurso que nos permite hacer planificación a largo plazo para el tema agrícola o consumo humano o el desarrollo productivo. Se trata de un recurso también de gran calidad y, por tanto, nos permite, digamos, abastecer para múltiples usos. Y, entre otros aspectos que también se han ido tratando anteriormente, nos permite también ajustar un agua específica para el consumidor final, ya sea agrícola,
como ya sea de consumo humano como actividades industriales. Y además nos permite planificar a largo plazo y, por ejemplo, actividades agrícolas, nos permite no solo tener una planificación, sino transformar la agricultura actual a una agricultura más moderna y, por tanto, mejorar tanto producción o mejorar también como el rendimiento también como productivo, como se ha podido ver en otros países como en el caso de España o Israel. En el contexto nacional, en Chile, actualmente hay 28 proyectos, tanto en operación como en construcción, pero principalmente están destinados a la industria, como conversábamos hoy en el día de hoy, y principalmente a la minería. Sin embargo, pocos proyectos son destinados para consumo humano y digamos que un porcentaje mínimo se destina para la agricultura. Factores, obviamente uno de los principales es el costo del agua salada, uno de los principales factores que preocupa para el desarrollo, digamos, de la agricultura. Y otro aspecto también es la falta de conocimiento a nivel nacional para, digamos, de conocimiento, data empírica objetiva que permita estudiar la viabilidad del uso de agua salada para la agricultura en el contexto de Chile. Por ello, bajo este contexto nace el proyecto que estamos trabajando de desalación para la agricultura, en el cual se trata de un proyecto con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación, con más de 2.000 millones de pesos, ejecutado en 4 años, y en el cual surge como un proyecto de fortalecimiento de transferencia tecnológica y de I+D+I, y a su vez de emprendimiento, del cual nace el proyecto de desalación para la agricultura en el que estamos trabajando. ¿Con qué objetivo? Principalmente podemos resumirlo en 2 objetivos. El primero, identificar los mejores umbrales de calidad de agua salada y sus mezclas con otras fuentes convencionales y no convencionales, tanto para cultivos emergentes como cultivos no más tradicionales, para ver su viabilidad. Y a su vez estudiar como segundo objetivo la factibilidad y rentabilidad, digamos, económica de estos cultivos cuando se riega con agua salada o su mezcla con otros cultivos para buscar, digamos, puntos más óptimos desde el punto de vista tanto económico como productivo. Desde el inicio del proyecto hemos ido generando distintas alianzas, ya sea como a nivel de autoridades públicas, como puede ser la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, Gobierno Regional de Valparaíso, de la mano del propio gobernador, Municipalidad, Seremías, ya sea de Agricultura, Seremías de Ciencia, y a su vez también integramos como las comunidades de agricultores de Puyalli. El proyecto está emplazado en un predio agrícola en la Sele de Puyalli, que es en la costa de Papúo, al norte de la región de Valparaíso, y en la cual es en colaboración con uno de los agricultores, que es Jesús Basás, que es conocido como el rey de la quinoa. También es importante destacar que bajo este alero de proyecto colaborativo, la colaboración con Vigaflow, especialmente destacar la colaboración con Ivo Radic, en la cual aportan tanto desde el punto de vista desde la planta desaladora piloto con la que estamos trabajando, como a su vez el conocimiento técnico y ingenieril para la parte de operación y funcionamiento de la planta. En una primera instancia, el proyecto nace con la idea de tomar captación de agua de mar, ya que el proyecto y predio agrícola se sitúa cercano a la costa, como 1 kilómetro. Sin embargo, existe como una cuenca subterránea, la cual desde hace más de una década se ha ido salinizando y ha posibilitado, de hecho, el desarrollo de distintos tipos de cultivos. Y, por tanto, surge como oportunidad el por qué no plantear una modificación del proyecto en el cual utilizar el agua salobre como captación y, por tanto, reducir tanto el coste del agua producida, desalada, como a su vez los costos del proyecto. Y, por tanto, partimos con esta oportunidad que lanzamos para el proyecto. ¿Cómo se dio comienzo, por tanto, el proyecto? Teníamos todos los insumos, ya sea tanto desde el punto de vista logístico, colaborativo, digamos como conocimiento técnico, y por tanto lanzamos como un primer cultivo experimental, una parcela experimental, en la cual se puede observar en la imagen, con 3 tratamientos, uno con riego a agua salada, otro con un riego de mezcla, en este caso partiendo como al 50% mezclada con agua salada con agua subterránea, y un tercer tratamiento con agua de pozo. Entonces ya teníamos todos los insumos, faltaba decidir qué cultivo, y partimos con el cultivo de frutilla, en la cual, por 2 principales motivos. O sea, el primer motivo es, uno, en un cultivo que se desarrollaba desde hace más de una década en la zona, sin embargo, se dejó de cultivar debido a la pérdida de calidad de las aguas. Y, por tanto, segundo objetivo, se dejó de cultivar. ¿Por qué? Porque se trata de un cultivo sensible a cambio en la conductividad. Y, por tanto, nos permitía comparar estos tratamientos con un mayor, digamos, enfoque y énfasis. Como resultados preliminares, comentaros que tanto a nivel productivo como a nivel
de crecimiento con distintos parámetros fisiológicos, ya sea de crecimiento de hojas, parámetros de crecimiento de la planta. Encontramos que había una diferencia significativa con el riego de agua salada en comparación con riego con agua salobre, con agua de mezcla. Y lo más también uno de los datos interesantes que nos sorprendió después de casi 7 meses de experimento es que la mortalidad de los cultivos se reducía drásticamente a un 7% con agua salada, incluso con agua de mezcla un 12%, en comparación a un 40% con agua salobre, que era de la hipótesis que veníamos partiendo por el conocimiento de los agricultores que venían de la zona. Bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces aquí he puesto un par de imágenes comparando lo que es los frutos con agua salobre comparado con agua salada, y obviamente es clara lo que es comparar la calidad y tanto tamaño del fruto cuando se riega con agua salada en comparación con agua salobre. No obstante, también decidimos avanzar y hacer unos análisis a nivel de laboratorio comparando distintos indicadores, tanto a nivel de estrés oxidativo, tanto como en planta como en fruto. Entre estos, a modo de ejemplo, por no profundizar en estos detalles más técnicos, se empleó el varondaleído, que es un indicador de estrés oxidativo para indicar, digamos, como un estrés a nivel lipídico y, por tanto,